hacer lo que puede desde la honestidad del alma, de saber de que hice todo lo que podía, de que cuando me marché de este mundo hice todo el esfuerzo, todo el crecimiento que pude lograr, o de la mejor manera que pude. Pero también la cábala viene a traer esa paz y a entender de que, ojo, no estamos en una carrera contra el tiempo, sino que es un proceso de evolución que, ojo, tiene lugar no solamente en esta encarnación, sino que también continúa desde el mundo de las energías. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Totalmente, totalmente de acuerdo, porque yo muchas veces digo aceptación sin resignación, aceptar la realidad sin resignarse a avanzar, aceptar cuáles son nuestros límites, pero al mismo tiempo, paradójicamente, no aceptarlos, no resignarse a encontrar otras fórmulas para seguir, ¿no? Jay Michelson, el rabino cabalista de New York, decía en uno de sus libros, en un libro muy interesante, de Todo es Dios, cuando en la mística hebrea dejamos de buscar, es que empezamos a buscar de otro modo, en el sentido de que siempre estamos buscando, inclusive cuando decimos dejamos de buscar. Y por eso lo que está sucediendo hoy es lo que yo a veces llamo el peligro unidimensional, es decir, solamente a través del estudio, solamente a través de la meditación, o la nueva moda de canalizadores. Todo el mundo va canalizando información. A mí no me preocupa que todo el mundo canalice, me parece perfecto. La preocupación es luego qué hacemos con esto, con esta información, porque baja la información y la gente se confunde con tanta información que baja. Entonces hay que también ser muy prudentes en el orden de la organización, ¿no? Es decir, el orden de la organización quiere decir un estudio profundo para ver aquellos que están bajando energía a través de canalizaciones, si no están confundiendo más. Y no se están confundiendo también más ellos, desde la buena fe lo digo, y desde la buena intención de los canalizadores, porque se está bajando mucha información que aquí tiene que estar ordenada. Falta como un orden general en tanta caída, en tanta bajada de la información. Entonces estamos en una era donde la información baja, pero también estamos en una era de muchos desequilibrios, porque he oído, por ejemplo, decir, a mí me baja la información, no necesito estudiar. Claro, no necesito estudiar. Si yo lo traduzco, no me organizo mentalmente, lo cual para mí es grave. No sé tú qué piensas de esto. Sí, comparto la idea y continuando con ese pensamiento, yo diría que a veces el ser humano tiende a pensar de que a veces una idea que uno tenga o esas personas que canalizan, por ejemplo, es como una novedad en el sentido de que, bueno, esta información la recibí ahora, como bien decías, no me hace falta el libro. No, es que, mire, cuando uno estudia y se da cuenta de las vidas de los místicos, uno se da cuenta de que ellos en sus escritos no solamente es que tuvieron experiencias similares a esas personas que canalizan o las experiencias que tengamos todos nosotros, sino que ellos intentaron explicar en base a otros conocimientos que tenían qué fue esa experiencia. Por eso estoy un poco cuidadoso con las meditaciones, las cuales las practico, pero ojo, no me dejo engañar por que si vi algo, que si lo otro, porque la mente, la imaginación, que es muy buena, también puede llevarnos a engaños espirituales, de pensar que todo lo que imaginamos es real. Entonces, es cierto que hay un beneficio en la meditación, en la persona que tiene el don de canalizar, porque quizás nació con esa habilidad, ese desarrollo del alma, pero también tiene que desconfiar incluso de eso que está experimentando y de eso que está canalizando, porque ojo, a veces pensamos que lo que se canaliza del otro lado es verdad, volvemos al tema de las verdades absolutas, y no es cierto, porque de aquel lado se pone en contacto con Neshamot, por ejemplo, con almas, que ojo, también estuvieron aquí encarnados, tienen un conocimiento limitado y lo que dan es una versión o la información que baja está también limitada, está condicionada por la experiencia del que está pasando la información a este lado. Y el peligro del que está canalizando es pensar que recibe una verdad absoluta.